Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados, dando gracias al Señor por la oportunidad de tener este tiempo de equipamiento, que sé que ha sido así como que un cuesta arriba, ¿no? Pero ha sido un tiempo agradable porque nos ha ido fortaleciendo y equipando para los tiempos intensos que hoy vivimos. Y nos ha servido para nuestras propias vidas y también para ayudar a otros. Y sé que, bueno, muchos de ustedes manejan mucho de estos temas y lo que queremos es fundamentarlos aún más en la palabra para todas estas cosas que a diario nos toca enfrentar en nuestras propias vidas y en la vida de otros. Y que podamos ser esos instrumentos útiles del Señor para bendición de muchos. Entonces vamos a orar, sé que han orado, pero vamos a tomarnos unos minutos para orar. Soberano Dios, Padre eterno, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Te entregamos toda carga. Mira a cada uno de mis hermanos que está allí, Señor, toma toda carga, Señor, toda inquietud, Señor, te pido que traigas paz, que seas tú sitiando ese lugar donde ellos están, Padre. Declaro que los cielos se abren. Para cada persona que se conecta, los cielos son abiertos ahora, Señor, para traer bendición y vida sobre cada uno de mis hermanos. Llevo sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Derribo toda altivez, argumento, fortaleza que en su vida se levante contra tu conocimiento y declaro que sus mentes se unen a la tuya, Señor. Conforme tú has establecido para este tiempo, tu agenda se establece, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy hermoso que se titula El Espíritu Santo, sus dones. Ya vimos lo que es el Espíritu Santo y lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, como gente del Señor, una persona que tiene un encuentro personal con el Señor y que empieza a tener esa relación con el Señor, deja de ser ese cristiano que bueno, lo oyó y le pareció bien, ¿no? Sino que ya empieza a comprometerse. Y todo cristiano comprometido siempre va a querer apropiarse de todo lo que Dios tiene preparado para su vida. O sea, si estamos comprometidos con Dios, queremos para nosotros todo lo que Él tiene para nuestras vidas. No nuestros planes, sino los planes de Él. Entonces, un cristiano comprometido va a querer todo lo que Dios tiene para él. Y por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, nosotros recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Por gracia fue enviado Jesús al mundo a morir por ti y por mí. Y cuando aceptamos a Jesús, aceptamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, entonces la gracia de Dios la recibimos. Y ahora, así como recibimos esa gracia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora usted y yo debemos estar dispuestos a recibir los dones del Espíritu Santo y debemos desearlos ardientemente, como dice la palabra en 1 Corintios 12:31, dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces nosotros tenemos que procurar, o sea, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí y debo anhelar los dones y debo desearlo con todo mi ser. Y tenemos que confiar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es soberano y Él va a repartir a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí lo vemos, lo dice en la misma palabra en 1 Corintios 12:11, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, nosotros podemos anhelar y se lo pedimos al Señor, pero el Señor lo reparte como Él quiere. Porque el Señor tiene un diseño, el Señor tiene un plan, el Señor sabe para qué nos diseñó, para qué fuimos creados y Él va a poner en nosotros el querer por el hacer. Entonces Él reparte conforme a los propósitos de Él para con nuestras vidas. Y es como Él quiere. Él es el que sabe lo que va a hacer con nuestras vidas. Entonces, el hecho de que una persona tenga algunos dones espirituales no nos puede llevar a nosotros pensar que ese creyente o ese grupo de creyentes está más adelantado espiritualmente que otro. Y cuando la persona se envanece,
se envanece con, bueno, porque yo soy profeta, imagina, yo tengo palabras de ciencia, palabras de sabiduría, porque Dios me usa. Entonces eso se llama orgullo espiritual. Y cuando el orgullo espiritual aparece, él puede anular la efectividad de cualquier don. Puede ser profeta, tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría, puede ser un evangelista, pero cuando aparece ese orgullo espiritual, nos separa de Dios. El orgullo espiritual va a separarnos de Dios y va a limitar la manifestación de los dones del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y cuidarnos de ese detallito en nuestras vidas. Ciertamente, algunos cristianos tienen los dones que son más públicos, como los predicadores, pues, los que hacen las cruzadas evangelísticas, los que enseñan. Pero eso no significa que sean cristianos especiales. Ellos están ejerciendo los dones que Dios le ha dado, y los dones son por gracia. O sea, el fruto es resultado de una relación con el Señor, y es lo que Dios quiere que se manifieste en nuestras vidas. Y a medida que nosotros nos vamos relacionando con el Señor y vamos sometiéndonos a Él, se va manifestando el fruto de que el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Él es el que nos dirige, de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, que Él está en nosotros. Y los dones son dados por gracia. Entonces, una persona que es un evangelista, que es un excelente maestro, un predicador de multitudes, él está ejerciendo los dones que Dios le ha dado. Y es importante, es valioso lo que le está haciendo, pero también es valioso el que en el silencio ejerce el don de fe. Para Dios tiene la misma importancia. El que está llorando, que nadie lo ve, por lo menos un intercesor, que está orando, Señor, cambia esta historia, Padre, y está intercediendo, nadie lo ve, ni siquiera saben que existe. Pero para Dios, Él es importante. Porque tanto el que predica multitudes, como el maestro, como el que evangeliza, como el que ora, el que intercede, el que aconseja, todos tienen un mismo objetivo. Y el objetivo es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todos para Dios son importantes. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que todos debemos buscar los mismos dones. No. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4, 12 al 16. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, todos nosotros contribuimos, ¿verdad?, a que la iglesia del Señor sea edificada. No todos los dones son iguales, pero todos tienen el mismo objetivo, amados, y es contribuir a la unidad y a la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos los dones, tanto el don de fe, que no se ve, o sea, tú no es una persona pública, como el don de ciencia, la palabra de sabiduría, como el que evangeliza. Hay dos porciones de las Biblias que enumeran los dones del Espíritu. Y una de ellas está allí en 1 Corintios 12, del 8 al 11, que dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjese toda la diversidad de dones que hay, que el Señor los reparte, son regalos del Señor. Y Él lo da como Él quiere. Y dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 11 al 12, dice,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos de nuevo ese mismo concepto. Edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones todos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el evangelista Billy Graham, él hacía un importante comentario. Él dijo, estos dones nos llegan a través del Espíritu Santo. Él escoge los dones y decide quién los recibe. Él los distribuye según les place. Si bien debemos rendir cuenta del uso de cualquier don que nos dé, no tenemos ninguna responsabilidad por los dones que no hemos recibido. Tampoco debemos codiciar lo que tiene otro, ni debemos tener la envidia. Tal vez queramos tener ciertos dones y aún podremos pedirlo. Pero si no es la voluntad del Espíritu Santo, no tendremos lo que pedimos. Y si estamos insatisfechos porque el Espíritu Santo no nos da los dones que queremos, pecamos. Porque el Señor tiene su diseño, el Señor tiene un plan y Él lo da como Él quiere. Y la voluntad del Espíritu Santo está directamente relacionada con la voluntad del Padre. Y va a hacerlo conforme a lo que el Padre ha determinado. Entonces yo puedo pedirle al Señor y si el Señor no me responde, pues no me tengo por qué molestar. Tengo que entender que lo que yo tengo es la voluntad del Señor para con mi vida. Y debo ser agradecida porque servirle al Señor es un privilegio. Entonces, los dones son dados por gracia. Los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. El que alguien tenga determinado tipo de dones no quiere decir que sea mejor que otros. Todos somos importantes delante del Señor y todos tienen un mismo objetivo, que es la edificación de la iglesia de Cristo y unir a la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para aconsejar a una persona que no entiende bien sobre el tema? ¿Cómo hacemos para ayudar a la persona? Lo primero es mantenernos dentro de las pautas indicadas anteriormente al hablar sobre el tema de los dones del Espíritu. Tenemos que entender todo lo que hemos dado, pues, de que, bueno, los dones han sido dados por el Espíritu Santo con un propósito específico. Entonces, hay personas que quieren convertir a los dones en algo distinto, del motivo para el cual fueron creados. Y si nosotros no nos damos cuenta, esto puede hacer que nos desviemos del tema. Entonces tenemos que estar enfocados. El motivo de los dones es la edificación y la unidad de la iglesia de Cristo. Lo segundo, tenemos que dejar en claro que uno debe ser un cristiano nacido de nuevo para apropiarse de los dones del Espíritu. O sea, hay personas que tienen diferentes temas, pero es verdad, hay personas que insisten en lo contrario. Pero ese orden no puede ser invertido. Si una persona no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, si su relación no ha sido restaurada con Dios, si esa relación con Dios no ha sido restaurada, quien hace que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestras vidas es cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y cuando somos conectados con el Padre. Entonces, el Señor, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y empieza toda una operación del Espíritu en nuestras vidas. Entonces no se puede recibir los dones si no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces usted debe preguntarle a esa persona que le está preguntando sobre el tema de los dones del Espíritu, preguntarle si está interesada en recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y si la persona no está de acuerdo, igualmente usted le va a explicar cómo obtener paz con Dios. Lo tercero que usted tiene que tener claro es que si la persona interesada es un creyente que busca sinceramente identificar un don y la llenura del Espíritu Santo, y eso es hermoso, que uno lo ve cuando los hermanos están, pastora, pero ¿qué será? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida? ¿Pero cuál es mi don? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Entonces, qué hermoso. Porque si la persona interesada es un creyente y busca realmente, sinceramente, identificar el don y la llenura del Espíritu Santo, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Alentarlo, a dedicar tiempo a estudiar detenidamente los pasajes bíblicos que tratan con estos dones, incluyendo el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, donde vemos cómo se ejercen los dones.
Y ese estudio debe ir acompañado, y eso hay que recalcarle allí, de una oración cuidadosa y meditada, ya que esa persona va a recibir el discernimiento espiritual y la sabiduría que le alejarán de los excesos. A medida que nosotros vamos teniendo esa relación con el Señor a través de la palabra y que el Espíritu Santo va activando esos dones sobre nuestra vida ya no es desbocada, ya no estamos como el hombre de espíritu suelto, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu nos va a llevar a discernir y nos da la sabiduría para nosotros establecer nuestros límites. Lo cuarto que tenemos que tener presente es advertir a la persona que no se deje influir excesivamente por personas o grupos que insisten en un tipo de enfoque estándar para recibir y ejercer cada don o los dones, o que insisten que todos los creyentes deben poseer ciertos dones. No, hermano, cada uno debe confiar en el Espíritu Santo, porque Él lo va a distribuir según su voluntad. Entonces tenemos que descansar, tenemos que confiar en el Señor de que el Espíritu de Dios conoce realmente qué es lo que usted y yo necesitamos, y Él es el que lo distribuye según su voluntad. Hay un comentario de Billy Graham que es bueno tener presente. Él dijo, yo creo que la persona que está llena del Espíritu Santo, la que se somete constantemente al señorío de Cristo, llegará a descubrir sus dones bastante fácilmente. Esta persona quiere la guía de Dios, y ese es el tipo de persona que Dios está dispuesto a bendecir, revelando los dones que el Espíritu Santo le ha otorgado. Es hermoso cuando uno ve a esos creyentes que quieren saber el Señor y buscan la presencia del Señor, y el Señor le va a revelar. Porque si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Lo quinto que tenemos que tener presente es recordarle a la persona interesada que junto con los dones del Espíritu Santo debemos procurar constantemente demostrar el fruto del Espíritu. O sea, no es que los dones tengo todos los dones y soy una persona orgullosa, altiva, inhumana, sin piedad. No, hermano, no. O sea, porque justamente si no hay fruto, entonces están los dones, y cuando no hay fruto, eso descalifica lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Entonces, no. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 22, 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. El fruto y los dones, amados, tienen que ir de la mano. Nosotros somos conocidos por nuestro fruto. Dice, por su fruto lo conoceréis, decía el mismo Señor. Si bien es posible que un creyente pues reciba uno o dos o lo que el Señor determine, todo cristiano debe buscar experimentar todos los frutos del Espíritu Santo. Los dones no esperen tenerlos todos, pues no somos el Espíritu Santo, somos portadores de la presencia del Espíritu Santo, pero no somos el Espíritu Santo, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No, nosotros no. Pero en cuanto al fruto, eso sí somos llamados a manifestarlos todos. Y lo sexto que usted debe hacer es orar con la persona interesada, pidiendo una demostración del fruto del Espíritu en su vida y un mayor y más eficaz servicio al cuerpo de Cristo y al mundo a través del ejercicio de sus dones. Hay que orar en esa dirección, porque los dones del Espíritu no son para nosotros enriquecernos, ni para la gloria nuestra. Es para que el nombre del Señor sea exaltado a medida que nosotros servimos y ayudamos a otros, y somos esos instrumentos del Señor para bendecir a otras personas. Yo le invito a estudiar el 1 Corintios capítulo 13 con relación a todos esos pasajes bíblicos que están relacionados con los dones del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones son para nosotros dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, no para llenarnos de gloria, no. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Antes bien, el Señor se ha glorificado en nuestra debilidad. Cuando nos hemos hecho débiles, Él ha sido fuerte. Y el Señor lo que va a hacer, lo va a hacer Él. Entonces reconocemos que los dones son por pura gracia y que estamos aquí para ser esos instrumentos del Señor, para bendecir a la iglesia del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo y para
contribuir con la unidad de la iglesia del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bueno, y seguimos en contacto, mis amados.